Bueno, vamos a darle comienzo a la reunión de miércoles. Perdón, jueves. Según lo que el Señor nos ha enseñado, adquirir costumbres que procedan del Señor. Recordemos, hermanos, que la iglesia primitiva neotestamentaria perseveraba. Y perseverar nos habla de algo que hacían todos los días. Pues ellos habían adquirido costumbres que son justas, que son santas, proceden del Espíritu. En otras palabras, de Cristo. Y de la manera que ellos perseveraban en 4 cosas, nosotros también, porque ellos son los que dieron el ejemplo. Ellos mostraron el camino y le enseñaron a la iglesia cómo debía adorar a Dios en espíritu y en verdad. Recordamos que el Señor Jesús le dijo a la samaritana que Dios estaba buscando adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Y esta él la da por la pregunta que ella le hace. Porque según el paradigma de ella, la adoración debe ser en un determinado lugar. Y por eso le preguntaba al Señor si se debía adorar allí, en Samaria o en Jerusalén. El Señor le dice que la salvación viene de los judíos. Y los judíos estaban establecidos en Judea. Y en Judea quedaba Jerusalén y en Jerusalén quedaba el templo. En el templo donde los judíos adoraban. Se acercaban a Dios y ofrecían oraciones, sacrificios, ofrendas de gratitud. Todo el sistema levítico se daba alrededor del templo. Pero Jesús le dijo a la samaritana que el tiempo había cambiado, que ya no iba a ser así, sino que el Padre estaba buscando verdaderos adoradores que adoraran en espíritu y en verdad. Porque adoradores el Padre está buscando que le adoren. Entonces Jesús allí estableció un paradigma. En otras palabras, le dijo a la samaritana que con la venida de él, el Hijo de Dios, la adoración iba a cambiar. Ya el ir a Dios y el encontrarse con Dios para adorar no iba a ser de una manera carnal, o sea, en el hombre natural, caído, bajo la potestad del pecado. Porque Jesús vino a resolver que le impedía a el hombre en ese estado acercarse a Dios en espíritu. El hombre en ese estado no tenía espíritu regenerado. No lo tenía. Por eso la adoración era en lo natural. Lo que los ojos podían ver, las manos podían palpar, los oídos podían oír. Pero el Señor Jesús habla de una revelación, de una manera de entender las cosas espirituales. El apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, dice que el mal no puede entender las cosas que son del espíritu porque para él son locura.
Las cosas del espíritu se deben discernir con el espíritu. Entonces, ¿quién es el hombre natural? El que no tiene el espíritu. ¿Quién es el hombre espiritual? El que tiene el espíritu. El que ha nacido de nuevo. Pero para nacer de nuevo, era necesario que el pecado se resolviera, y se resolvió en la cruz del Calvario. El Señor Jesús, llamado el Hijo del Hombre, Él tomó en su humanidad, tomó el pecado. Y la cruz es eso. La cruz representa el madero, el árbol del bien y del mal. Recuerden que en el principio Dios le había dicho al hombre que no comiera del árbol conocimiento del bien y del mal, porque el día que él comiera, ciertamente moriría. El hombre come y ya cae, porque Dios es justo. Dios dijo ese día, y ese día el hombre es de Dios. El árbol de la vida representaba a Dios. ¿Quién es la vida? Entonces, al ser separado o expulsado del lugar donde Dios lo había puesto, tocando querubines que impedían el acceso a la vida, para que el hombre no tomara de ese fruto y viviera para siempre. Entonces, a partir de allí, el hombre, sea la gloria de Dios, destituido de la presencia de Dios, estaba condenado a la muerte por causa del pecado. Pero pasados muchos años, el Señor envía a su Hijo. Ella dice que tanto amó Dios al mundo, que estuvo dispuesto a entregar a su unigénito, su Hijo, su único, quien tomando la semejanza de carne, haciéndose hombre, está dispuesto, pues estuvo dispuesto a morir por el hombre. En sí mismo el pecado sin ser pecador. Se hace pecador. Y al hacerse pecador, la sentencia de Dios debe caer sobre él y debe morir. Al final. Porque si no, no sé, claro, perdemos el hilo, perdemos la línea, pero con mucho gusto guárdela. Al final, si Dios lo permite, te damos respuesta a las preguntas. De hecho, se responden a lo largo del mismo compartir. Preguntas que pueden surgir, el mismo compartir se encarga de... Bueno, entonces, la sentencia de Dios que debía caer sobre y eliminar de esta manera al hombre pecador. Esa sentencia no cayó. Día que el hombre, primero hombre, recuerde, hermano, que la Biblia dice, hablando del hombre, varón y hembra los creó. El hombre no es el género masculino, sino que es el género humano. El hombre, Adama, es el género humano. Entonces, el género humano, en nuestros primeros padres, pecó y trajo sobre su descendencia, que somos todos nosotros, trajo la mácula del pecado. Todo el que nace, sin excepción, nace con la mácula del pecado. Y estando en esa condición, está condenado a morir eternamente. ¿Sí? A menos de que Dios haga algo. Entonces, no vamos a hacer una historia de la forma como Dios trató este asunto desde el principio.
que Dios mostró, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Al principio de la historia del hombre eran animales los que eran sacrificados. Entonces la alma, como a Dios se le adoraba, era por medio de un altar. Seguramente eran altares hechos de piedras sobre los cuales se sacrificaban los animales, corderos. Se derramaba la sangre de ellos. Y de esa manera ellos invocaban el nombre y Dios les oía. Porque ese cordero era un mediador entre Dios y el hombre. El mediador es el que permite que el hombre pecador pueda tener de alguna manera un contacto con Dios, de santo. Los animales eran ese medio. Dios lo enseñó desde el mismo principio, desde el mismo día en que ¿sí? Porque ese día el hombre debía morir, pero murió un animal. La Biblia dice que Dios vio hombre con pieles de animal y luego lo expulsó. Entonces el hombre fue expulsado, no comí para el árbol de la vida, pero las pieles de animal, al cubrirle, permitían que Dios no viera. Digámoslo de esa manera, no, aunque el pecado estaba, el pecado era cubierto por la piel del animal que había sido inmolado para que el hombre no muriera ese día. Pero, como Dios había dicho que el hombre debía morir, y el hombre que debía morir debía ser justo. Dios no iba a recibir el sacrificio de un hombre nacido de un hombre injusto. Por eso es que ningún hijo estaba en la condición justa de ser el sacrificio perfecto que Dios exigía. Era necesario un hombre, un nuevo hombre, ya que el primer hombre había fallado, un segundo hombre en condiciones de santidad debía aparecer en la tierra. Y es por eso que Jesús es llamado también el segundo Adán, el nuevo hombre. Esta parte es importante dentro de nuestro fundamento de fe cristiana, porque muchas veces ser estos fundamentos ni siquiera sabemos por quién fuimos perdonados, ni condición en la que nos encontrábamos. Una condición bastante severa, porque Dios es justo y Dios no puede pasar por alto el pecado, mucho menos al pecador. Dios lo que ve lo tiene que mirar según sus ojos de justicia. Claro, Dios es bueno, pero Dios es santo y también justo. Y el hombre no está de ser santo ni mucho menos justo. Entonces, por eso es que el hombre, para poderse acercar a Dios, tenía que hacerlo por medio de un sustituto o mediador. Antes de la muerte de Jesús, Cordero de Dios, eran animales. Entonces, la religión judaica se perfeccionó en ese aspecto. Dios guiando al hombre por medio de Moisés cómo es que debían ser los sacrificios. Y estableció un sistema sacerdotal para eso. Sacerdotes del viejo pacto, que tenían la habilidad de guardar dos cosas. Número uno, guardar la santidad de Dios. Guardar la santidad de Dios de ellos. Y número dos, preservar al hombre pecador. Preservarlo
para que no muriera delante de un Dios santo. Entonces, la Biblia nos muestra dos clases de sacerdocio. Un sacerdocio que ministra en el lugar santo por causa de Dios mismo y de su santidad. Son cosas que se hacen única y exclusivamente para Dios. Y otro sacerdocio que trabajaba en el atrio, afuera del lugar santo, aunque era un espacio bastante grande, encerrado, que impedía que el pueblo considerado pecador pudiera tener acceso a ese lugar. Nadie podía ingresar. Solamente los sacerdotes encargados de prestar ese servicio. Como el servicio era por turnos, entonces eran los sacerdotes que tenían el turno de ofrecer el servicio a Dios ese determinado. Entonces ellos estaban a la puerta del tabernáculo recibiendo las ofrendas que el pueblo traía, ya bien sea gratitud o ofrendas por el pecado. Las ofrendas por el pecado eran animales. Los que tenían más capacidades ofrecían animales grandes, costosos, bueyes, ovejas, animales que Dios había estado como animales puros. Pero los que eran pobres, que no tenían recursos, ellos traían tortolitas, animales más pequeños. Pero igual todos tenían que ofrecer sacrificios. Y de esta manera ellos en la fe, conforme a lo que se les había enseñado, ellos reconocían su condición de pecadores según la ley que se había establecido, y en ofrendas por el pecado eran perdonados por Dios. Entonces ellos se iban sabiendo que habían sido perdonados con su conciencia. Sin embargo, como el hombre en ese estado caído, con mucha facilidad, la conciencia volvía otra vez a decirle al hombre que estaba en una condición de pecado. De hecho, la conciencia tiene ese trabajo en nosotros, avisarnos como un semáforo si estamos en pecado o no. Si lo que hacemos no lo hacemos según la ley de Dios o no. A Dios por la conciencia. La conciencia es un órgano del espíritu que se conecta con nuestro corazón. De tal manera que la conciencia es como un puente que permite la conexión entre el espíritu y el corazón, mostrándonos de esa manera cómo está nuestro estado delante. Y así era la conciencia antes de que Jesús resolviera el problema del pecado. Entonces podemos decir que una de las provisiones de la cruz es que el pecador fue llevado juntamente con Cristo, fue llevado a la cruz del Calvario, para que allí delante de Dios muriera. Entendamos esto, como el segundo hombre incluye a todos los hombres. Sí, el segundo hombre, el segundo Adán, incluye a todos, incluye a la humanidad, representa a la humanidad. Y al representar a la humanidad, todo lo que él hace, lo hace hombre de la humanidad. De modo que cuando él es llevado al suplicio, a la muerte, porque fue condenado a muerte, toda la humanidad iba juntamente con él. Ese calvario lo caminamos nosotros también. Esos golpes que le dieron a Cristo los recibimos nosotros también.
esa corona de espinas la recibimos nosotros también. Todo, absolutamente todo. Los latigazos los recibimos nosotros. ¿Me entienden? O sea, Jesús, al identificarse con el hombre, al ponerse en la pecador, recibió la ira de Dios que debe caer sobre el pecador. Eso es entenderlo. Porque cuando no lo entendemos, la verdad es que el evangelio no se ha perfeccionado en nosotros. El evangelio son las buenas nuevas que nos muestran una perfecta salvación. Una salvación que Dios para el hombre por medio de Cristo. El hombre. ¿Sí? Entonces, Jesús va a la cruz, es clavado en la cruz. Nosotros estuvimos crucificados con él. Por eso Pablo dice, con Cristo juntamente crucificado. Y ya no vivo más. ¿Sí me entiende? Quiero que entendamos eso. A Pablo lo que dice, lo dice porque entiende que él fue juntamente con Cristo a la cruz. Y al ir a la cruz y morir juntamente con Cristo, pues ya no vive más como Pablo o como Saulo. Vive más como ese hombre que nació del pecado, pero que un día fue llevado por Cristo a la cruz del Calvario. El apóstol Pablo, escribiendo Romanos, dice, considerados muertos al pecado. Debemos considerarnos muertos. ¿A qué género de pecado que murió en la cruz del Calvario? O sea que en la muerte de Cristo, la muerte también murió. Y al morir la muerte, el pecado también murió. El poder del pecado en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo lo que nos muestra es que la actividad que había en él cesó. Y al cesar la actividad o la vida, cesó todo lo que conforma al hombre nacido de Adán. Porque aunque él nació sin pecado, porque no fue concebido obra del hombre, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer, que quien nació fue un hijo, perfectamente hijo de una mujer. La mujer es humana, ya que la mujer transmite en sus hijos la humanidad. La humanidad. Pero el Padre transmitió por mérito, transmitió en este hijo la divinidad. Entonces Jesús es el único ser en el universo. Tiene esa característica especial que lo hace único, enteramente Dios y enteramente hombre. Cuando en la tierra no vivió como Dios, vivió como hombre. Se despojó de ser igual a Dios. ¿Sí? Una decisión que él tomó. No vivir como Dios, sino vivir como hombre bajo el gobierno del Espíritu. El Evangelio de Juan, muy importante, nos muestra cómo el Señor Jesús vivió bajo el gobierno del Espíritu Santo y cómo él enseñó que un día los hombres redimidos deberían vivir como él vivió, o sea, bajo el régimen del Espíritu Santo. Jesús es el modelo. Jesús es el hombre perfecto que vive bajo el gobierno del Espíritu Santo y se con nuestro modelo a seguir. Porque aunque Jesús es un hombre sin igual, porque es Dios, como hombre es nuestro modelo. Y conforme a ese modelo es que vamos a ser juzgados. Porque ese modelo es el estándar o medida, o la medida de un hombre perfecto.
¿Y por qué es perfecto? Porque cumplió con la voluntad de Dios. Podríamos nosotros decir, pero es que ¿quién como Jesús? No podemos ser como Jesús. Sí podemos ser como Jesús porque ahora tenemos lo que Jesús tenía, el Espíritu Santo. Dios ya resolvió el problema. El problema cuando el hombre estaba sin el Espíritu Santo. Tenía un espíritu, sí, pero ese espíritu estaba muerto en delitos y pecados por la condición de estar en ese estado de pecado. Dios no podía tener comunión con ese hombre pecador. Pero eso se resuelve en la cruz del Calvario. Entonces, la cruz del Calvario, hablando de provisiones de la cruz, no solamente resuelve el pecado, sino que resuelve también el estado de muerte en el que el hombre estaba. Porque al ser sentenciado el hombre y la justicia de Dios ser satisfecha, Dios ya no puede culpar al hombre de pecado. Ya no lo puede culpar. ¿No? Menos de que rechace el evangelio. A menos de que rechace el evangelio. A menos de que rechace las buenas nuevas. De que rechace cuando se le predica acerca de Cristo, de su estado y la necesidad de un Salvador, y lo rechace, entonces será culpable de pecado. O sea, el hombre se encuentra bajo la mácula del pecado, ¿sí? Se encuentra en esa condición, pero Dios espera que un día al oír el evangelio, ese estado de muerte se resuelva. Dios en su paciencia está esperando que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces Jesús dice que Él no vino, eso le dice a Nicodemo, Él no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. O sea, Jesús no fue enviado por Dios para condenar al mundo, sino para salvar a quien en Él creyera. Pero ¿cuál es la condenación? La condenación es que vino la luz y los hombres amaron más que la luz porque sus obras eran malas. ¿Quién es la luz? La luz es Jesús. La luz es Jesús, que alumbra a todo hombre. Entonces, no hay manera de ser alumbrados en la que estábamos, sino por medio de Jesús. Entonces, cuando oímos el Evangelio y recibimos por la salvación, que es una gracia no merecida, el hombre es alumbrado. Algo sucede con él. Algo sucede. Y es que es perdonado. Dios le regenera el espíritu que está listo para recibir al espíritu. Y en esa recepción o comunión, la luz viene. La luz, que es la vida eterna, que es Cristo el Salvador, viene. Y hay un nacimiento. Hay un nuevo hombre. Hay una nueva naturaleza viendo en el hombre. Esa naturaleza es la naturaleza de Dios. Porque Dios ha tomado al espíritu del hombre y ha hecho con él comunión. Y esa comunión entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios se llama el nuevo hombre. Recordemos que el viejo hombre estaba hablando de dos, de un varón y de una hembra. El viejo hombre. Naturales. ¿Sí? El primer hombre fue tomado de la tierra. Y de allí, de ese hombre tomado, el Señor toma a la mujer. Del costado de la mujer, el Señor edifica una mujer que procede del hombre de la tierra. Entonces se van a cambiar las condiciones porque un nuevo hombre que viene del cielo, viene a toda mujer que procede de él. Procede de él.
Entonces lo que nos mostró Génesis es de lo que había de suceder tiempo después. Un nuevo hombre había de aparecer. Y ese nuevo hombre es Cristo, el celestial, que en la cruz del Calvario, al ser abierto su costado, de él fluye agua y sangre. Recuerde que cuando Adán durmió, Dios abrió su costado, tomó una costilla y de allí, de esa costilla, edificó una mujer. Algo milagroso, algo que Dios puede hacer. Pero Dios lo hace, no tiene problema. Ahora en la cruz Dios hace lo mismo. Ese hombre que vino del cielo, duerme en la cruz y se resuelve el problema del pecado. Dios puede tomar el costado de ese hombre y edificarle una mujer, que es la iglesia. Entonces la iglesia que somos nosotros, cuerpo de Cristo, unidos a la cabeza que es Cristo, una unidad perfecta, somos el nuevo hombre. Somos el nuevo hombre. Eso debiera decir, eso debiera sacarnos a nosotros un gloria a Dios. Somos el nuevo hombre. Ya no estamos en el viejo hombre. Las cosas viejas han pasado. Dios ha hecho en Cristo crucificado y resucitado un hombre nuevo. Porque es que Jesús en la cruz resuelve el problema del pecado. ¿Cierto? Lo resolvió, porque en él todos pecadores morimos con él. Si de verdad entendemos que él tomó en su naturaleza, tomó todo lo del hombre. Y algo que tomó del hombre es su condición de pecador, sin ser pecador. Él dijo, yo pago, yo no debo, pero yo puedo pagar. Y delante de Dios, Dios dijo, sí, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Paga. Y yo recibo ese pago, justificar al hombre. ¿Cómo sabemos que fuimos justificados? ¿Cuál es la prueba de que es justificado? De que Dios aceptó esa ofrenda y satisfizo su justicia. ¿Cómo sabemos? Por la resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, eso demostraría simplemente que la ofrenda por el pecado no fue recibida. La por el pecado fue recibida porque era un hombre justo. Y como hombre justo no podía mantenerse en la muerte. La muerte es soltarlo. La muerte no lo encontró culpable. ¿Sí? Porque esto todo se basa en justicia, se basa en leyes que están delante de Dios. Entonces la muerte, al encontrar a este hombre, porque fue examinado durante 3 días en un tribunal para ver si encontraba algún tipo de pecado que lo obligara a quedarse bajo los poderes de la muerte, pero no, la muerte tuvo que decir es justo, tiene que salir, no puede estar aquí. Entonces, como un carcelero, ¿verdad? Un carcelero que a la vez es juez y que establece si el que llegó debe cumplir una sentencia o debe ser absuelto. Entonces fue absuelto y resucitó. Entonces, esa resurrección no solamente mostró que la ofrenda por el pecado fue recibida, sino que ahora en un poder de resurrección, en un cuerpo de gloria, hay un nuevo hombre que puede vivificar
al que cree en él. Cristo es el poder viviente que tiene el poder de vida o de poder de impartir vida eterna al que cree en él. De modo que cuando oímos el evangelio, ¿qué es lo que sucede? Estamos delante de un tribunal, estamos delante de Dios, delante de un juez, estamos delante de un abogado y estamos delante de un fiscal. Cuando el evangelio se resuelve si somos absueltos o somos condenados. Qué terrible evangelio. Es el poder para salvar al que cree, pero también para condenar al que no cree. ¿Cierto? Entonces, cuando vamos a predicar el evangelio, debemos tener cuidado, porque llevamos una sentencia o de muerte. Somos los portadores, somos los que llevamos las buenas nuevas, pero en esas buenas nuevas también hay malas noticias. También está la sentencia de muerte para aquel que oyendo el evangelio, el evangelio. Fuimos creados por Dios. El evangelio es la creación que Dios tiene para el evangelio. Es un poder. No hay poder más grande en el universo que el evangelio. No existe, que es el poder que levanta a los muertos y les da vida. ¿Se imagina? A los muertos, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando oímos el evangelio y creímos en el evangelio, algo sucedió. Y después de que eso sucede, nunca jamás seremos las mismas personas. Yo tuve esa experiencia en el año 96 al lado de un amigo. Los dos oímos el evangelio. Los dos. Lo mismo. Participamos durante muchas horas de un compartir de un pastor que Dios lo puso en nuestro camino para compartir. Digo yo, gracias a Dios y por la misericordia de Dios, yo oí y creí. El otro oyó y no creyó. Y hasta el día de hoy sigue igual. Puede ser que después crea, no lo sé, pero yo fui testigo de eso. Fui testigo de que podemos oír muchos en la misma palabra y solo uno recibe, otros no recibe. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a predicar el evangelio, cuando estamos dispuestos a llevar las buenas nuevas, debemos orar para que los espíritus que se oponen, porque hay espíritus que se oponen y que trabajan en la mente, corazón de las personas. La Biblia dice que Satanás ha vendado el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio. Hay una venda en el hombre que no le permite ver la luz del evangelio. Entonces hay que orar para que esa venda sea quitada, para que Satanás, que es el que la pone, sea puesto a un lado. De tal manera que cuando vamos con las buenas nuevas de Satanás de cegar y de impedir que las personas crean, no esté. No esté. Él está, pero se le quita su poder provisionalmente para que no perdamos entonces nuestro evangelio, nuestro servicio a Dios predicando el evangelio. Entonces, hermanos, importante son las provisiones de Dios dadas al hombre en la cruz del Calvario. Qué importante es que en la cruz todos morimos. O sea que lo que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, nace de eso, de ese entendimiento. Es lo mismo que debemos decir nosotros. ¿Sí? Eso no es una jactancia, no es como no, eso solamente lo podía decir Pablo. No, eso lo debemos decir nosotros.
al entender que juntamente fuimos crucificados. Si no, entonces, ¿por qué has nacido de nuevo? ¿Por qué puedes decir de nuevo si antes no moriste? ¿Cómo puede el hombre nacer de nuevo si no entiende que murió con Cristo? Y si murió con Cristo, también resucitó con Cristo. ¿Verdad? También resucitó. Ambas cosas. No murió dejando atrás el poder del pecado, sino que resucitó para una vida nueva. Debemos vivir conforme a esa fe, porque si no vivimos conforme a esa fe, ni de Cristo somos. Ni de Cristo somos cristianos nominales, pero no cristianos del Espíritu, no cristianos que viven fe, conforme a la palabra de revelación que nos insta a creer. ¿Para qué? Para que al creer podamos recibir lo que Dios tiene y le da al que cree. Entonces nosotros no vamos a dar nada de Dios si no creemos. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús dice que para ver la gloria hay que creer. Hay que creer. Todo lo que se produce cuando se cree, todo lo que procede Dios que nos es dado en Cristo, es por medio de la fe. No es por medio de cosas externas que vamos a agradar a Dios. Dios no quiere eso. Dios está buscando una clase de adoradores diferentes que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, en espíritu, donde tenemos el espíritu, y en verdad, donde está nuestro corazón. Allí, en el espíritu y en el corazón. No solamente en el espíritu, sino también en nuestra manera de obrar, en nuestra actitud, porque la actitud procede del corazón. La vida procede del corazón. Nuestro hacer procede del corazón. Tal como el hombre piensa, así el hombre es. Entonces, si nuestra mente no ha sido transformada por medio del evangelio, nuestro corazón jamás será transformado. Primero, la mente. La mente. El apóstol dice, mas nosotros tenemos la mente. Hablando de los que son espirituales. Hablando de los que han creído. Exactamente. Debemos renovar la mente, la manera de pensar. Debemos creer en el evangelio y dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, arrepentimiento es una palabra que significa metanoia. Bueno, no. Arrepentimiento es la palabra metanoia, traducida del griego metanoia como arrepentimiento, pero que significa transformación de la mente o cambio de la mente. ¿Cómo cambiamos la mente? Por medio del evangelio. Hoy creíamos esto. En las tinieblas estábamos creyendo esto. Pero cuando viene la luz, le decimos a la luz y ya no tenemos por qué seguir creyendo lo que estábamos creyendo. Ahora creemos en el evangelio. Es que el evangelio es todo el conjunto de consejos que va desde el principio hasta el final. Es la fe que una vez fue dada a los santos. El evangelio es lo que Jesús les enseñó a sus apóstoles. Y luego enséñeles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Bautícelos en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces el evangelio, que son las buenas nuevas, es todo nos muestra de Cristo.
Es la revelación que el Padre da de su Hijo. Porque es el Padre que revela al Hijo. Y cuando el Padre revela al Hijo y estamos en el Hijo, es el Hijo el que revela al Padre. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no. Pero tampoco nadie puede ir al Padre si el Hijo no le lleva. Primero el Padre revela a su Hijo. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, bueno, ¿y qué dice la gente acerca de quién soy yo? ¿Ellos qué piensan? Para ellos, ¿yo quién soy? Y entonces comenzaron a responderle, no, ellos creen que tu hijo, tú eres un hombre de Dios, tú eres un profeta, tú eres Elías. ¿Ah? No, no creían que él era el Mesías. Pensaban que era un hombre de Dios. Que prestigio. Sí, sí. Pero Pedro sí responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Cristo es la palabra griega para Mesías. Y la palabra Mesías es la palabra que habla de aquel que es ungido, de aquel a quien Dios unge, ya bien sea como profeta, como sacerdote o como rey. Entonces Jesús es el con mayúscula, el Mesías con mayúscula, porque tiene las tres unciones. Tiene la unción de rey, tiene la unción de sacerdote y tiene la unción de profeta. Él tiene esa unción, la cual comparte con nosotros, porque nosotros al estar en él, también recibimos de él esa unción. Por eso la Biblia dice que fuimos constituidos en un reino de sacerdotes. En otras versiones dicen reyes y sacerdotes. Y eso incluye profetas. Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Por el acto que se hace en su sangre. Entonces Dios establece un reino de sacerdotes que no son conforme al antiguo pacto. No son conforme a la línea levítica, sino que son conforme a la línea de Melec. La línea de Melquisedec, que es la línea de Cristo, sin genealogía. No hay una genealogía, no se puede decir Cristo de dónde procede. Hablo de Cristo el ungido, ¿no? Como sacerdote, de dónde procede, nació como judío. Entonces, como judío no podía pertenecer a la línea sacerdotal. En la línea de carne, la línea del espíritu, él pertenece a un sacerdocio sin genealogía. Y ese sacerdocio sin genealogía, pero con un linaje que es celestial, nosotros tenemos línea con eso. Somos de ese linaje. Pedro dice, creo que está en primera de Pedro 2:9, que nosotros somos nación santa, pueblo, ¿sí? Real sacerdocio, linaje especial, que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque estábamos en las tinieblas. Estábamos bajo el poder del pecado. Sí, el hombre natural está en las tinieblas. Está bajo el poder del pecado, bajo el poder de Satanás y no se puede librar en una cárcel. Y esa cárcel o esa cárcel tiene un cerrojo y la llave de esa cárcel tiene Cristo. Cristo es el único que puede dar libertad al que se encuentra en esa cárcel. Porque así no se le dieron las llaves de la muerte y del Hades. O sea que Él es el que tiene la potestad de llamar al que está en las tinieblas, al que está en esa cárcel de muerte, de pecado, darlo a su luz cuando cree en Él.
Nosotros somos los redimidos. Nosotros somos la luz del mundo. El candelero, la iglesia del Señor. La iglesia. Hemos hablado mucho sobre la iglesia. Que es importante que entendamos lo que es la iglesia. No es una congregación fundada por el hombre. La iglesia no está establecida sobre mandamientos de hombre, sobre estrategias de hombre, sobre ideas del hombre, sino que la iglesia procede y está unida a la cabeza que es Cristo y depende de la cabeza siempre y cuando crea en él. Al ser el cuerpo de Cristo está obligada a creer en él y depender de él y ser guiada por él, porque la cabeza es el cuerpo y no al contrario. No es el cuerpo el que le dice a la cabeza lo que debe hacer, sino que es la cabeza la que le dice a los miembros lo que ellos deben hacer. ¿Sí? El cuerpo en lo natural nos muestra esto. Entonces, es una sombra de la realidad espiritual que nos muestra que la cabeza que es Cristo debe gobernar sobre la iglesia que es su cuerpo. Cuando la iglesia que es su cuerpo no se encuentra bajo el gobierno de la cabeza, entonces está separada de él, está en apostasía, fuera de él. Al estar fuera de él, aunque le pertenezca a Cristo, llegará el día en que siente y cambia su manera de pensar, será sentenciado en el tribunal de Cristo como un rebelde. ¿Cómo se llaman los soldados que como un desertor? Sí, es un desertor, es aquel que se va del ejército, donde ha sido puesto por su patria. Entonces, el desertor es un soldado loco que deserta, y eso le cuesta la vida si lo cogen, porque eso es alta traición o rebelión. Asimismo, entonces, sucede con nosotros, los creyentes unidos a la cabeza. No podemos separarnos de la cabeza. ¿Dónde está, hermano Julián, cuando dice que la iglesia es el cuerpo y la cabeza? Efesios 1, los dos versos. Efesios 1. Léalo, mi hermano. Desde los últimos 3 versos, ya más completo. Dice, sobre todo principado, sí, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Sí, fíjese, ¿quién es la iglesia? El cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, o sea que él es la casa la que nos llena a todos. No es que nos llena, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, no es cualquier cosita. La iglesia es la plenitud de Cristo. La iglesia es la receptora de todo lo de Cristo procede de Dios. Entonces, cuando nosotros somos llenos de Cristo, estamos llenos de Dios. Nuestro corazón rebosa la vida de Dios. Podemos expresar la vida celestial. Si no, no se puede. Si estamos separados, si estamos divididos, si estamos sectorizados, entonces no se puede. Por eso la iglesia hay que edificarla. Efesios nos muestra la importancia de edificar la iglesia local, porque eso era una ciudad, así como había muchas ciudades. Y en esa ciudad, que era la segunda ciudad más importante del imperio en el tiempo de Pablo, no era cualquier ciudad,
¿no? Después de Roma era la ciudad más grande e importante en muchos aspectos. Allí existía. Era la iglesia de los Efesios. Y esa iglesia, a esa iglesia, el apóstol le escribe esta carta y le muestra esta revelación, la cual debemos nosotros abrazar y decir, pues amén, así es. Todo lo que se salga de ese diseño por fuera del orden de Dios. Está por fuera. Tristemente, fuimos educados en la religión y en la religión estas cosas no se conocen, no se hablan, no se establecen. ¿Por qué? Porque la religión es un sistema de hombres. Un sistema de hombres. Es una sinagoga donde el diablo es el que gobierna. Cristo, la cabeza, el que gobierna. Sino que es el diablo. Mire que en Apocalipsis capítulo 12 el Señor le dice a la iglesia, digamos, que Él sabe dónde vive. ¿Y dónde vive? Donde está el trono de Satanás. Entonces, históricamente, Pérgamo fue una ciudad, ya no existe, fue una ciudad que tenía una acrópolis. Las acrópolis eran ciudades construidas para la adoración de los dioses y generalmente se construían en las colinas, en las partes, porque ellos pensaban que los dioses estaban arriba. Asimismo, entonces, edificaban a los distintos dioses en los cuales ellos creían. Y en Pérgamo había un altar especial que era el altar a Zeus, porque teología griega, Zeus era el dios principal, era el rey, digamos, de los dioses. Por eso entonces el Señor le dice, yo sé dónde vives, donde está el trono de Satanás. ¿Sí? Los griegos, el trono de Satanás en el Asia se encontraba en esa ciudad, donde se adoraba a Zeus. En Éfeso se adoraba a Diana de los Efesios, en Éfeso. Pero en Pérgamo se adoraba al principal dioses. Claro, los politeístas, ellos adoraban distintos dioses y no tenían problema. No tenían problema, pensaban que así era y entonces la fe de ellos era edificada según el conocimiento que recibían de los distintos sacerdotes. Entonces algunos tenían preferencias por este, otros tenían preferencia por este otro. Y otros que conocían digamos, las exigencias de Zeus, porque eran diferentes las exigencias de cada dios en cuanto a ofrendas, y eso hablaba de la fe que ellos le ponían a esos dioses. Y había dioses que eran más exigentes, pedían más. La adoración, digamos, a los demonios era así, de esa forma. Entonces, es muy significativo que Pérgamo, el Señor le dice, yo sé dónde moras. O sea, dónde vives, donde está el trono de Satanás. Hermano, a la iglesia de Éfeso, que es la primera, el Señor le dice, recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda dónde has caído. Porque según la carta a los Efesios, no solamente morimos, sino que resucitamos con Cristo. Y al resucitar con Cristo, fuimos llevados por Cristo a sentarnos con Él en los lugares celestiales. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Me entiende? Pero fuimos llevados a esos lugares para vivir en el Espíritu. Cuando dejamos de vivir en el Espíritu y comenzamos a vivir en la carne, entonces comenzamos a descender. Viene la degradación de la fe. La degradación de la fe es la pérdida del conocimiento que Dios nos da de Cristo. Perder ese conocimiento y abrazar otro conocimiento, entonces nuestra fe se comienza a degradar hasta que descendemos a donde está el trono de Satanás.
Estábamos en el trono de Dios y ahora esa iglesia se encuentra en el trono de Satanás. Apocalipsis nos muestra la senda de la iglesia. Cómo la iglesia que se encontraba en los lugares altos descendió hasta donde el trono de Satanás. Y luego a la iglesia de Tiatira, el Señor le habla de las profundidades de Satanás. Entonces, no solamente puede vivir donde está el trono de Satanás, sino hacer parte de las profundidades de Satanás. Eso ya es una vacía al extremo. Cuando se ha llegado al extremo de la apostasía, haber dejado por completo las escrituras, estar en las tinieblas más extremas. Tiatira representa el catolicismo. Y hay un periodo del catolicismo que se conoce como el periodo del oscurantismo. Duró 1000 años. Desde el año 320 y pico, desde el año 475, cuando cae el Imperio Romano, que cae en ese año, hasta el año 1500. Son 1000 años más o menos, un periodo de oscuridad. Los cristianos no conocen la Biblia. No existe para ellos la Biblia, no tienen acceso a las escrituras. Ellos lo único que conocen es lo que desde los púlpitos enseñan. Y lo que enseñan es pura idolatría. O sea, las profundidades de Satanás. Pero fíjese qué ocurre en el año 1500. Aparece un hombre, un monje llamado Martín Lutero, y este hombre, a leer las escrituras, y al leer las escrituras, la luz viene y se da cuenta que las escrituras están en contravía con lo que el catolicismo enseña. Y allí entonces él escribe en un será pues en un pergamino grande 92 que van en contra de la Biblia. Cómo el catolicismo ha atentado la palabra de Dios. A eso se le llama la protesta. Y de ahí vienen los protestantes. Y gracias a esa protesta, entonces este hombre es enjuiciado, lo quieren matar porque él no se quiere retractar. Dios lo protege, Dios lo guarda por medio de un príncipe y se genera un cisma o una separación. Una separación porque ahora este hombre que va a traer las escrituras las traduce del alemán y aprovechando la imprenta que está saliendo en ese tiempo, el primero que salió fue la Biblia. El primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg fue la Biblia. Qué cosa tan tremenda. O sea, son cosas que Dios hace. Y así entonces vamos viendo que Dios comienza a sacar de las tinieblas a la iglesia. Al vencedor le daré la luz de la mañana, el lucero de la mañana. Eso está en Tiatira. Al vencedor. El que vence las autoridades de Satanás, que es la idolatría, le dará el lucero de la mañana. ¿Qué es el lucero de la mañana? Es lo primero que punta cuando está amaneciendo. O sea, es luz, pero no es plena luz. No es plena luz. Entonces, de allí nos muestra que muchos, como Martín Lutero, recibieron luz, pero no lograron la luz completa. De esa luz no perfecta, comenzaron un movimiento que con el tiempo se convirtió en las iglesias protestantes que terminaron en las iglesias evangélicas. Una división impresionante. Sí, ¿por qué? Porque no les llegó la luz de lo que es la iglesia. Le llegó lo que es Cristo y la salvación que es por gracia y no por obras. Eso fue el rescate de Martín Lutero. Martín Lutero, leyendo en vio
lo que estaba escrito que decía que el hombre por la fe vivirá. Entonces para él eso fue un lucero que le alumbró cuenta de que el hombre no es salvo por las obras, sino que es salvo por la fe. Y ese, digamos, es la conquista del protestantismo. Y el énfasis del protestantismo y de las iglesias evangélicas es ese evangelio que se predica en todas partes, cuyo centro es Cristo. Es el altar. Si vemos el tabernáculo, encontrar el altar. Pero del altar había que avanzar hacia el lavacro, porque no solamente estaba el altar, que es la revelación, la revelación de la salvación, que es por los medios de gracia, por los medios de un correcto. El altar representaba la santidad. Pues años después aparecen hombres que comienzan a recibir del Espíritu esta otra partecita necesaria. Y es que el hombre no solamente debe ser salvo, ¿sí? de su condición de muerte espiritual, sino que debe ser salvo de sí mismo. Y para ser salvo de sí mismo, entonces tiene que no simplemente decir, no, Cristo me salvó y entonces ya no me preocupo, porque ya soy salvo. No importa cómo viva, salvo. No es lo que dicen las Escrituras. El hombre es salvo de su condición de muerte espiritual, pero debe ser salvo también de su condición personal, del estado en el que el alma se encuentra. Entonces, la salvación del alma. Y cuando la salvación del alma opera, entonces hay no solamente una regeneración del espíritu, sino una formación del corazón. Y cuando se da la transformación del corazón, el hombre está listo para ingresar al santuario, de donde tiempo atrás el candelero había salido. ¿Por qué? ¿Por qué salió? Porque el hombre de ese tiempo, de la iglesia de Éfeso, no entendía. Había puesto más su confianza en las obras de él que en las obras del Señor. Entonces, por eso se perdió esa posición. Pero la posición la recobra Filadelfia. Filadelfia es que en el tiempo de Juan era una iglesia perfecta en cuanto a la fe. El Señor le dice que le ha abierto una puerta y puede cerrar, porque tiene poca fuerza y no ha negado su nombre. Entonces, en contraposición con el ángel de la iglesia de Éfeso, que al cual el Señor le dice, tengo algo contra ti, que has negado tu primer amor, y ese relacionado con Cristo. Y el amor a Cristo está relacionado con los mandamientos de Cristo. O sea que ya no estaba haciendo obediente a los mandamientos de Cristo. El ángel de la iglesia de Éfeso. Pero al ángel de la iglesia de Filadelfia, el Señor le dice que le ha abierto una puerta. ¿Por qué? Porque ha guardado su palabra y no ha negado su nombre. Entonces, mire qué importante es. ¿Cómo podemos tener al lugar de donde estaba la iglesia al principio, guardando su palabra y no negando su nombre? El Señor le ángel de la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído y ve y haz las primeras obras. Ve y haz las primeras obras, hermanos, retengan esto, porque hay unas primeras obras que son las que la iglesia debe hacer. Primero debe reconocer y segundo debe hacer. Esas primeras obras las encontramos en el libro de las obras, que es el libro de los Hechos. ¿Y dónde están esas primeras obras? En el capítulo 2, el verso 42 en adelante, donde se dice que ellos perseveraban. ¿En qué perseveraban? Pues en una obra, en lo que hacían. ¿Y qué hacían? Bueno, se sentaban a los pies de los apóstoles a oírlos. Luego tenían una comunión de otros. Luego partían el pan con alegría y sencillez de corazón. Y luego oraban y alababan.
Esas eran las obras que ellos hacían. Entonces, a esas obras es a las que el Señor demanda regresar. Esa es la cadena. La iglesia de Filadelfia guarda esa palabra, guarda la palabra de la perseverancia. Capítulo 3, ver cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para dar a los que moran sobre la tierra. Fíjate qué importante es esto. Has guardado la palabra de mi perseverancia, la palabra de la perseverancia. Sí, pero cuál es esa palabra que lleva a la iglesia a perseverar? La palabra que Jesús les enseñó a los apóstoles y los apóstoles le enseñaron a la iglesia a guardar. ¿Y qué era lo que la iglesia guardaba? No, guardaba la doctrina de los apóstoles, guardaba la comunión de unos con otros, eso es la iglesia, cuerpo de Cristo. También guardaba el partimiento del pan y las oraciones. Si nosotros vemos el santuario está conformado de dos lugares, el Santísimo y el lugar santo. En el lugar santísimo está el arca. En el lugar santo está el candelero, la mesa de los panes y el altar de incienso. Cuando se dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles es equivalente al arca. Los apóstoles eran, decirlo, los sacerdotes que cargaban la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios venía y se hacía manifiesto, se hablaba de Cristo. Entonces, la doctrina de los apóstoles es hablar de Cristo para que la presencia de Dios se haga manifiesta. ¿El resultado cuál es? Hay una comunión de unos con otros. Porque ¿qué es lo que dice Juan en su primera carta? Dice que que este es el mandamiento que hemos oído. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si tenemos comunión con Dios, como Dios es luz, entonces el resultado es que tenemos comunión unos con otros. Dios es luz, Dios es el que alumbra a la iglesia. Y la iglesia es alumbrada, ¿para qué? Para que tenga comunión en el lugar santo, donde está la mesa de los panes, que habla de la comunión del cuerpo de Cristo. La mesa de los panes debe ser alumbrada por el candelero. El candelero, ¿cómo se puede ver la mesa de los panes? Si no hay candelero, ¿cómo se puede ver cuál es la comunión de unos con otros? ¿Cómo podemos ir nosotros a la cena, al partimiento del pan, que es la comunión del cuerpo de Cristo, si no hemos sido alumbrados por el Señor? Entonces, no sé si me están entendiendo, pero mire que estas 4 perseverancias son las obras que Dios preparó de antemano en que anduviéramos en ellas. Esas son las obras del santuario, no son las obras del atrio, obras que los levitas hacen del pecado. Las obras del santuario son las que el hombre hace por causa de Dios. Entonces, cuando Jesús dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, está hablando de 2 lugares. Está hablando del lugar santísimo y del lugar santo. Ahí es donde Dios es la adoración. Y eso era lo que la iglesia hacía. Cuando la iglesia se reunía a oír a los apóstoles, a oír la palabra apostólica, y la presencia de Dios descendía, algo sucedía. Y esto los llevaba entonces a la luz, que les daba el deseo de tener comunión unos con otros. Porque Dios es el que provoca eso. Dios es el que produce en nosotros el querer como en buena voluntad. Entonces, si de verdad estamos oyendo y estamos recibiendo y estamos creyendo y obedecemos consecuencia, esto nos va a llevar al lugar santo, donde está la iglesia, donde está el candelero que alumbra el lugar santo, para que las cosas que se hagan delante de Dios, en la presencia de Dios, y se hagan para Dios. No las hacemos para nadie. La iglesia no era una iglesia de letrero, no era una iglesia de
No era una iglesia que salía por las calles tocando trompeta diciendo aquí aquí van los siervos del Señor. ¿Cómo iba a hacer eso si era perseguida? La iglesia tenía que esconder. La iglesia en el tiempo de los apóstoles era perseguida por los judíos. Fue perseguida por Saulo, perseguida por los sacerdotes. Entonces, la iglesia no podía estar allí exponiéndose y mostrándose a esta la iglesia del Señor Jesucristo. No. La iglesia es delante de Dios, no delante de los hombres. Es para Dios, es santa, es pura, es para Dios. ¿Están entendiendo? Muy diferente a lo que hoy en día hay. Muy diferente. Claro, pero el Señor está restaurando. Eso es lo que es importante. El Señor está restaurando por medio de la palabra, restaurando la pureza de la iglesia. Eso es lo que se debe restaurar, la pureza de la iglesia. No esté fuera del atrio, como llegó a estar en Pérgamo, pero que tampoco está en el atrio, como llegó a estar en Sardis, en el atrio, en el altar, en el lavacro, sino que esté en el lugar santo, como llegó en Filadelfia. Filadelfia representa a una iglesia sacerdotal que es para Dios. Su ser para Dios, no es un servicio social para la gente. Hoy en día hay muchos que están más preocupados de servir a los de afuera, de hacer servicios, lo que eso no se debe hacer, la iglesia debe hacerlo. La iglesia también debe acordarse de los pobres, pero principalmente la iglesia es para Dios. Y se cumple a Dios, y primero, porque Él es el primero, entonces todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios lo ha dicho, Dios lo cumple. Que todavía no tenemos esas añadiduras, pero van a llegar, porque Dios lo ha dicho. Dios es fiel. No se dan de un día para otro. Las cosas deben ser probadas por medio de la fe. La fe tiene que ver con una esperanza, tiene que ver con una perseverancia, con una espera apacible en medio de circunstancias difíciles. No importa, porque es en medio de las circunstancias difíciles que la fe de la iglesia es probada y aprobada. Cuando probada, entonces Dios concede lo que ha dicho que va a conceder en Cristo. Jesús fue probado en las partes más bajas de la tierra. Fue probado. Y cuando fue aprobado, cuando no se encontró ninguna mácula, fue resucitado por el Espíritu Santo. O sea, Dios mismo se encargó de juzgarlo, justicia, y Dios mismo se encargó de resucitarlo. Y en esa resurrección dice que se llevó cautiva la cautividad. La cautividad, porque había una cautividad que se encontraba allí. Santos que habían muerto antes de la muerte de Cristo y de la resurrección, esperando que llegara un día alguien que los rescatara de ese lugar. El mismo David en uno de los salmos dice, no dejarás mi alma en el Seol. Y hablaba por medio del Espíritu, porque es el mismo Jesús el que hablaba por medio de David. Dice, dejarás mi alma en el Seol. O sea, Jesús sabía que su alma no iba a quedar en el Seol, sino que iba a ser levantado. Y siendo él levantado, entraban allí juntamente con Cristo, fueron levantados. Ya no se encuentran en ese lugar, que es el Hades, sino que ahora el Señor los llevó al cielo. Allá esperan ellos el día de la resurrección de los cuerpos. Cuando venga el Señor, cuando el Señor regrese, regreso va a resucitar a los que son suyos. Amén, hermanos. Vamos a dejar allí entonces, porque aunque hay mucha preguntar, sí, vamos a dejar allí, luego vamos a darle las preguntas. Pero oremos entonces por esta palabra. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a guardarla, permitiendo que ella haga en nosotros
según lo tienes en esta palabra, produce en nosotros un nuevo querer que nos lleve a un ser nuevo, diferente, santo. Que el poder que hay en tu palabra, sí, renazca para vida, una nueva vida, una vida de resurrección, una vida que triunfa sobre la muerte y que te glorifica por la obra que hiciste por medio de tu Hijo. Que seamos nosotros para la gloria de tu nombre. Señor, que la iglesia que recibe tu palabra un día te glorifique, un día exprese y manifieste lo que la tierra gime, la manifestación de los hijos de Dios. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, entonces. Entonces, lo que yo quería saber era, entonces, esa generación de Adán, en el tiempo, los hijos de los hijos, esa generación se perdió. No. Esa generación no se perdió. Sí, la Biblia nos muestra que, bueno, Adán tuvo hijos. En principio, 2 hijos notables. Caín. De esos 2 hijos, la Biblia dice que Abel sacrificaba. Abel era un pastor. Y era pastor porque entendía que el hombre, siendo pecador, necesitaba sacrificar animales, derramar esos animales e invocar el nombre del Señor. Ese era Abel. Sin embargo, Caín no era como Abel. Caín no creía que el hombre necesitaba ser justificado. Entonces, la obra de Caín era la obra de su esfuerzo. Él traía de lo que cultivaba y lo ponía sobre el altar y lo ofrecía en sacrificio. Pero el humo de esa ofrenda no subía al cielo, mostrándole a Caín que esa ofrenda no era recibida, ocasionando en él una especie como de rabia o celo, porque la ofrenda de su hermano sí subía al cielo, pero la ofrenda, el incienso, digamos, el humo, no subía. ¿Y qué hace Caín? Mata a su hermano. Puede vivir delante de Dios con esa especie como de ofensa. Entonces le genera a él un deseo de matar. Caín fue el primer asesino, un hijo del que muestra cómo los hijos del diablo quieren matar a los que son de Cristo. Dijo a ellos también, en Mateo 23, ustedes no son hijos de vuestro padre Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Porque el diablo son las que ustedes quieren hacer. Ustedes me quieren matar. Entonces Jesús los descubrió, mostrando de esa forma que hay 2 clases en el reino de Dios, los que creen en Cristo y los que están contra Cristo. Desde los hijos de Adán, Abel era alguien que estaba, digamos, en el orden de Dios, pero fue matado, quedando Caín como el soberano. Si Dios no hace algo, entonces la humanidad se perdería los pasos de Caín, porque la enseñanza de Caín era esa. La enseñó a sus hijos y sus hijos que fueron creyentes, su papá les enseñó. Pero la Biblia dice que Eva concibió a otro hijo, al cual llamó Seth. Entonces la Biblia dice que a partir de allí, a partir de Seth, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Cómo podía invocar el nombre del Señor? Solamente por medio del entendimiento de que Dios no puede ser invocado a menos de que exista un mediador que permita esa invocación.
Y ese mediador era el Cordero. Era el sacrificio, era la sangre. Era un tipo de Cristo. Entonces, cuando los hombres sacrificaban, sabían sacrificar, ellos estaban solicitándole a Dios el perdón de sus pecados. Ellos invocaban el nombre del Señor. Invocaban el nombre del Señor, levantando los brazos seguramente y pidiéndole al Señor el perdón de sus pecados. Les oía y les perdonaba. Entonces, hay dos líneas en el Génesis, dos líneas que van en paralelo, la línea de Caín y la línea de Set. Tú puedes leer ahí los descendientes de Set que van hasta Noé. Muy diferentes, claro. Dos son contra Cristo, no creen, digamos, en ese evangelio o en ese evangelio primitivo. Existía una revelación más amplia de la salvación, sino que el derramamiento de la sangre era necesario. Entonces, los que eso hacían, y eso enseñaban a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y sus hijos a sus hijos. Entonces está la línea de Set que tiene todo ese, digamos, linaje de creyentes que invocaban el nombre del Señor. Y está la línea de Caín que tenía otra manera de pensar, al punto que luego se vincularon a sus hijas, las vincularon con los ángeles caídos, que vinieron a tomarlas. Entonces hicieron pactos matrimoniales. En esos pactos matrimoniales ellos, imagínense, haciendo pactos con ángeles, ellos se creían superiores, pero con esto la raza humana se estaba corrompiendo. El ADN se está viendo porque los hijos que engendraban estas mujeres eran híbridos, eran hijos de dioses, ángeles y mitad humanos. Los titanes de los cuales habla la mitología. Mitología no tiene nada, sino que es una cosa muy real. Sí. Uniendo. Entonces, el libro de Judas dice que esas relaciones contra natura trajo el juicio de Dios sobre estos ángeles que fueron guardados en el Tartaro, porque pecaron contra Dios. Claro. Y el libro de Enoc también nos muestra estos aspectos. Y el mismo Pedro también habla de esto. Entonces, demonios que nos muestran que efectivamente lo que se le mostró a Moisés en Génesis 6 es confirmado luego por Pedro, es confirmado por Judas, y de esa manera pues tenemos por lo menos 3 testigos que hablan de lo mismo. Hablan de que el diluvio vino por causa de esas relaciones contra natura. Y Jesús, ¿qué dice? Dice, la venida del Hijo del Hombre, similar a los días de Noé. Oiga eso, porque estamos realmente en los días de Noé. ¿Qué está pasando o qué estaba sucediéndose en los días de Noé? Relaciones contra natura, manipulaciones genéticas, cambio del ADN. ¿Sí? Hoy en día es el transhumanismo. El transhumanismo es producir una raza humana mejorada por medio de tecnologías. Sí, entonces, genética también. Genética quiere ser afectada por medio de vacunas. Entonces, si el Señor Jesucristo no viene, la raza humana perecería. Va a perecer. Porque nos encontramos bajo un gobierno absoluta y totalmente contra Cristo. Obvio, lo que se está dando hoy en día, el homosexualismo, la ideología de género. Si el hombre quiere decir yo soy mujer, entonces listo, aceptado, usted es mujer. No importa si tiene el miembro varonil,
Usted dice que es mujer, o sea, quiere lo que quiere ser y no lo que Dios lo creó. Sí, sí, una cosa. Exacto. Entonces eso es totalmente contra Dios, totalmente contra Dios. Ya estamos viviendo. Cuando estaba en Éfeso, esa iglesia tan entendida, y llega un momento, no sé si eran 30 años o algo más, y ya cae, ¿no? Dice que, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Pero a esa iglesia, al final, que a los vencedores de esa iglesia que estaba caída, Él les dará a comer del árbol de la vida. Ya no estaban comiendo del árbol de la vida, No. estaban comiendo era ese otro árbol, Claro. el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso, esa es la apostasía, ¿no? Esa es la Que apostasía. una iglesia que tuvo todo el conocimiento de Dios después de la muerte de los apóstoles, no había muerto el último y ya estaba caída. Ya había dejado, había de mandamiento. Y esto es lo que pasa ahora. En este momento estamos viviendo la apostasía, la apostasía más grande de la iglesia. Es enorme, enorme la enorme. Pero en medio de las tinieblas que se están dando, el Señor va a levantar luces, luminarias. Vemos el cielo y el cielo, si no tuviera estrellas, estaríamos perdidos. Porque las estrellas ayudan a los peces en el mar que no tienen brújula a encontrar la ruta. La iglesia es la luz, pero dice también que y la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿de qué sirve? No sirve y no para ser tirada en el piso y ser pisoteada por los hombres. No sirve. Eso es tierra, igual que tierra. De modo que la iglesia ha sido llamada desde el principio a regresar al primer amor. Está relacionada a las obras y las primeras obras están relacionadas con las obras que la iglesia hacía en Hechos. Entonces, eso es lo que la iglesia debía hacer. Exactamente, ese es el comer de Cristo. El árbol de la vida es Cristo. Al comer de Cristo, el resultado es que vamos a hacer la obra de Cristo, y la obra de Cristo es para Dios. La obra de Cristo es para Dios. Claro que también hay una obra para los hombres pecadores, pero la prioridad es para Dios. Dios va primero y luego va el hombre. Si le cumplimos a Dios, le podemos cumplir al hombre. Si le cumplimos a Dios, Dios nos cumple a nosotros los hombres. Amén. Listo, entonces vamos a dejar allí por hoy. Vamos a dejar allí porque tenemos algunas emergencias en el por la hora, ¿no? El horario.